Hola, mi nombre es Astral Viares y en este video les voy a hablar sobre las técnicas de muestreo y análisis de datos. En él vamos a ver dos tipos de datos, los que son no agrupados y los agrupados. Comencemos. Primero vamos a definir el promedio. El promedio o media muestral es una de las medidas estadísticas de mayor uso. Cuando los datos no están agrupados, se calcula al sumar todos los valores de la variable y dividir por el número de observaciones. En otras palabras, si tenemos x1 hasta xn valores, entonces la media muestral de este conjunto de números está dada por esta ecuación que tenemos aquí, que es la ecuación 1. Como podemos observar, al promedio lo vamos a señalar con una barra arriba. Entonces sería x barra es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de x sub i entre n. Ahora veamos un ejemplo. Nos dice, supongamos que tenemos la muestra siguiente de edades en años de principiantes de una universidad. 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20 y 21. Entonces, la media aritmética de estos datos es, entonces colocamos x barra igual a, sumamos todas estas edades y la dividimos entre 10, que es el número de muestras que tenemos. Y al realizar los cálculos nos da que es igual a 19. La media muestral es una medida de tendencia central que describe el comportamiento de los datos, de una idea del valor central alrededor del cual se reparten los valores de la muestra obtenida. Sin embargo, tiene una serie de desventajas, ya que se ve afectada por los valores extremos del final de una distribución. Como depende del valor de cada medida, los valores extremos pueden llevarla a representar defectuosamente los datos. Ahora tenemos la desviación. La desviación de un dato se define como la diferencia entre el dato y la media del conjunto de datos de donde proviene dicho dato. Es decir, sean los datos dados desde x1 hasta xn, entonces la desviación del dato x sub i se define como desviación del dato x sub i es igual a x sub i menos la media o promedio. Una desviación positiva para una medida indica que la medida está por encima de la media, mientras que una desviación negativa nos señala que está por debajo de la media. Una desviación cero para un dato indica que el dato es igual a la media. Una propiedad importante que podemos resaltar con respecto a la desviación de un dato es la siguiente. Tenemos un teorema que nos dice que la suma de las desviaciones de los valores para cualquier conjunto de números desde x sub i hasta x sub n es igual a 0. Ahora veamos un ejemplo. Este nos dice, calcule la desviación de los puntajes para los datos siguientes, que representan el número de defectos encontrados por un inspector de automóviles en una línea de ensamblaje en los últimos 5 automóviles producidos. 1, 4, 6, 6 y 8. Entonces, podemos determinar la medida muestral. Entonces, este es el promedio. Vemos que x barra es igual a, sumamos todos estos datos que nos dieron, entre 5, que es el número de automóviles, y bueno, obtenemos que el promedio es igual a 5. Por otra parte, las desviaciones de los valores se presentan en esta tabla. Vemos que en la tabla está el valor de los puntajes y la desviación está por el puntaje menos el promedio. Podemos observar que las medidas 6 y 8 están arriba de la media y sus desviaciones son positivas. Las medidas 1 y 4 están debajo de la media y sus desviaciones son negativas. Además, la suma de las desviaciones es 0. La desviación de los valores puede usarse para describir la dispersión de una distribución dada de datos cuantitativos. Recordemos que la desviación de un valor representa la diferencia entre un dato y la media del conjunto de datos del cual proviene. En consecuencia, podríamos pensar que el promedio de todas las desviaciones de los valores proporciona una medida de la dispersión de todos los valores. Pero eso no ocurre, pues ya se ha dicho en el teorema que vimos que la suma de todas las desviaciones de los valores es 0.
Ahora tenemos la varianza muestral. La varianza muestral de un conjunto de datos no agrupados está denotada por S al cuadrado del conjunto de datos x sub 1 hasta x sub n y se define como S al cuadrado igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de el cuadrado de x sub i menos el promedio entre n menos 1. La desviación estándar o típica muestral de un conjunto de datos no agrupados, denotada por S, se define como la raíz cuadrada de la varianza muestral de los datos. Es decir, S es igual a la raíz de la suma desde i igual a 1 hasta n de el cuadrado de x sub i menos el promedio entre n menos 1. Veamos un ejemplo. Nos piden que hallemos la media y la desviación estándar de las siguientes cuatro medidas: 821, 783, 834 y 855. Tenemos que la media es igual a x barra, igual a, sumamos todas estas medidas entre 4, que son el número de medidas que tenemos, y nos da que es igual a 823,2. Para evitar la acumulación de errores, al redondear en el cálculo de la media y la desviación estándar, se tiene un dígito más que en los datos originales. Tenemos que la desviación estándar está dada por esta ecuación que vemos y al sacar los cálculos obtenemos el valor de 30.3. Si la varianza se usa por sí misma como medida descriptiva de la dispersión, es difícil interpretarla, porque las unidades de la varianza son el cuadrado de las unidades de medida. En otras palabras, la desviación estándar se mide con las mismas unidades que la de los datos originales. Por esta razón, la desviación se compara con más facilidad con el promedio y otros estadísticos que tienen las mismas unidades que los datos originales. La varianza y la desviación estándar tienen una limitación seria. Pueden verse afectadas en la presencia de valores extremos, pues ambas dependen de la media, que es sensible a medidas externas. Ahora veamos el análisis cuando los datos son agrupados. Para ello vamos a definir algunos términos. La frecuencia es el número de veces en las que un valor dado aparece en un conjunto de datos. La frecuencia relativa es la frecuencia de un valor dividida entre el número total de datos del conjunto de estos. La tabla de frecuencias es la tabla que presenta para un conjunto de datos cada valor distinto junto con su frecuencia. Los intervalos de clases son los intervalos en los que se agrupan y ordenan los valores observados. Cada uno de estos intervalos está delimitado por dos valores extremos que les llamamos límites. Supongamos que deseamos determinar la media muestral de un conjunto de datos que está presentado en una tabla de frecuencia de k distintos valores, desde b sub i hasta b sub k, con sus correspondientes frecuencias, desde f sub i hasta f sub k. Dado que el conjunto de datos consiste en n, que es la suma de las f sub i observaciones, con valores de b sub i apareciendo f sub i veces para cada i desde 1 hasta k. Se sigue que la media muestral de estos n valores es x barra igual a la suma desde igual a 1 hasta k de b sub i por f sub i entre n. Si escribimos la ecuación como x barra igual a f sub 1 entre n por b sub 1 más f sub 2 entre n por b sub 2 más así sucesivamente hasta f sub k entre n por b sub k, podemos ver que la media muestral es una medida ponderada de los distintos valores, donde el peso dado del valor b sub i es igual a la proporción de los n datos que son iguales a b sub i, con i igual desde 1 hasta k. Similarmente, si deseamos calcular la varianza muestral de un conjunto de datos agrupados, nos valemos de la siguiente expresión, que es esta primera ecuación que vemos.
aquí, que es S cuadrado igual a todo esto que podemos observar. Veamos un ejemplo. Nos dice, la frecuencia de las edades de los miembros de una orquesta sinfónica para adultos jóvenes están dados en esta siguiente tabla que vemos. Las edades entonces van desde 15 hasta 20 y las frecuencias son estos datos. Nos piden que calculemos la media, la varianza y la desviación estándar muestral de las edades de los 54 miembros de la sinfónica. Para simplificar los cálculos, creamos la siguiente tabla, donde tenemos la edad, tenemos F sub i, que es la frecuencia, B sub i, que son las edades, y vamos a multiplicar B sub i por F sub i, y tenemos esos valores, y luego B sub i al cuadrado por F sub i. Y realizamos los cálculos. Para la media muestral se tiene, que se aplica la ecuación que vimos anteriormente, y usamos los datos que tenemos en la tabla, que sería 855 entre 54, que es igual a 18,24. Para la varianza muestral hacemos lo mismo, utilizamos la ecuación que vimos anteriormente, sustituimos los datos y obtenemos que es igual a 2,1107. Y por último, la desviación estándar, que sabemos que es la raíz de la varianza muestral. Al aplicar la raíz al resultado que obtuvimos, vemos que es igual a 1,45. Entonces se tiene que la edad promedio de los integrantes de la orquesta es 18,24 años, con una desviación estándar de 1,45 años. Ahora veamos los histogramas. Un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. En el eje vertical se representan las frecuencias o frecuencias relativas, y en el eje horizontal los valores de las variables o intervalos de clase. Cuando utilizamos frecuencias, hablamos de histogramas de frecuencias, y cuando usamos frecuencias relativas, decimos histogramas de frecuencias relativas. Ahora les voy a mostrar una serie de pasos que se deben seguir para construir tablas de frecuencias e histogramas. Primero, se debe determinar los valores máximos y mínimos de las observaciones. El rango, que es R igual al valor máximo, menos el valor mínimo. El segundo paso es seleccionar de 5 a 20 clases, que en general son intervalos no superpuestos de igual longitud, de modo que cubra todo el rango de datos. El objetivo es utilizar suficientes clases para mostrar la variación de los datos, pero no tanto que solo hay unos pocos puntos de datos en muchas de las clases. El ancho de clase debe ser ligeramente mayor que la proporción valor mayor menos valor menor entre el número de clases. El primer intervalo debe comenzar un poco por debajo del valor mínimo y el último intervalo debe terminar un poco por encima del valor máximo. Los intervalos se llaman intervalos de clase y los límites se llaman límites de clase. Los límites de clase son los valores de datos más pequeños y más grandes de la clase. La marca de clase es el punto medio de una clase. Ninguno de los valores de datos debe caer en los límites de las clases. Luego se debe construir una tabla, que es una tabla de frecuencias, que enumera los intervalos de clase, una tabulación del número de mediciones en cada clase, la frecuencia F sub i de cada clase y, si es necesario, una columna con una frecuencia relativa F sub i entre n, donde n es el número total de observaciones. Posteriormente se dibujan barras sobre cada intervalo, siendo las alturas las frecuencias o frecuencias relativas. Un histograma es de gran importancia ya que permite organizar y presentar los datos gráficamente para que se pueda prestar atención a determinadas características importantes de los datos. Por ejemplo, un histograma a menudo puede indicar la simetría de los datos, la dispersión de estos, si existen intervalos que tienen un alto nivel de concentración de datos, si existe brecha entre los datos o si algunos valores de datos están muy separados de otros.
El conjunto de datos cuyo histograma se encuentra a la izquierda de la figura A es simétrico, mientras que el se representa a la derecha no lo es. El conjunto de datos que se presenta a la izquierda de la figura B se encuentra bastante disperso, mientras que el que se encuentra a la derecha está más concentrado. El conjunto de datos presentados a la izquierda de la figura C presenta una brecha, mientras que el representado al lado derecho tiene ciertos valores alejados del resto. Veamos un ejemplo. En la siguiente tabla se muestra la tasa de natalidad por 100 habitantes en cada uno de los estados de Estados Unidos. Entonces debemos de representar gráficamente estos datos en un histograma. Al analizar los datos, vemos que varían entre el valor más bajo, que es 12.4, y el más alto, que es 21.9. Entonces vamos a utilizar intervalos de clase de longitud 1.5, comenzando con el valor 12. Con estos intervalos de clase se obtiene la siguiente tabla de frecuencia. Entonces, con estos datos podemos realizar un gráfico de histograma, que es el que se presenta en esta figura. Bueno, muchas gracias por su atención y por ver este video.